de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Hoy somos lunes 29 de julio, ya se nos va el mes de julio y estamos hoy en la dirección de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en nuestra producción, Catherine Manzano y en los controles, César González. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través del 0212-482-9750, 0212-482-9750, y a través del Twitter de la emisora, @RCR750. Nos puedes ver por Periscope, también en el Twitter de la emisora, a RCR750 y RCR.tv para vernos por YouTube. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado. Vamos a estar hablando de diversos temas, de los temas que abordaron en la semana, como fue el apagón, y ya vamos a entrar en detalle sobre ese tema. También el tema de los servicios públicos, lo que dejó el Foro de Sao Paulo, que bautizamos acá en este programa y que terminó siendo bautizado así por todo el pueblo venezolano como el Foro de los Chulos, y el tema de la corrupción. También estaremos hablando más adelante con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado por Estado Carabobo, Marcos Bozo, y también tendremos en el programa del día de hoy a un diputado de Uruguay, diputado por Montevideo del Partido Nacional, el diputado Rodrigo Goñi, que ha venido trabajando muchos temas de corrupción de dineros venezolanos que han ido a parar a Uruguay. Yo quisiera empezar este programa hablando de lo que nos recibió la semana. La semana apenas salimos de acá, a cuestión de una hora, sufrimos un nuevo apagón nacional en Venezuela. Y un nuevo apagón que dejó sin luz a todos los estados del país. Y la gran pregunta de los venezolanos es, bueno, ¿qué pasó nuevamente? Y nuevamente lo que sucede es que quedó comprobado la ineficiencia, como la corrupción, como la incapacidad para poder haber hecho del Venezuela, que es el país con un potencial energético tan grande y es uno de los que tiene más potencial energético en el mundo, hoy los venezolanos no solamente vivamos de apagón en apagón, sino que además todavía, por ejemplo, en estados como Zulia, Táchira, Mérida, los apagones son de horas y horas diario, y ya más que un apagón, lo que la gente celebra es, bueno, ¿cuántos son los pocos momentos del día donde me va a llegar a luz? Porque la mayor parte del día lo pasan sin energía eléctrica. Y del régimen lo que vimos fue la respuesta de siempre: ataque electromagnético. Ahora, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando acá, ¿cómo puede un ataque electromagnético, que por cierto es algo que no le encuentro explicación, ni le encuentro de alguna u otra forma algún tipo de sentido, puede dejar sin luz a un país? La verdad que el único ataque que ha habido al sistema eléctrico venezolano es de los corruptos que se llevaron más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares que debieron haber sido invertidos en el sistema eléctrico nacional. Bueno, lo dilapidaron, se lo llevaron. Están en cuentas en Andorra, en paraísos fiscales, pero aquí en Venezuela, donde tenían que haber estado para invertirse en lo que era la seguridad eléctrica de los venezolanos, eso se desapareció. Pero además uno también se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto que hay un ataque electromagnético y un ataque a todo el sistema eléctrico venezolano si el sistema eléctrico venezolano tiene más de 10 años custodiado, resguardado y vigilado por la Fuerza Armada Nacional? Entonces, la gran pregunta que cabría ahí, entonces la Fuerza Armada Nacional es cómplice de lo que está pasando allí, si es que realmente son sabotajes, como dice el gobierno, o como se cansa de cada vez de que hay un evento de este tipo señalar. Entonces yo creo que al final del día lo que está clarísimo es que los venezolanos vivimos a merced de una cúpula que usurpa el poder y que dilapidó todos los recursos, y es por eso que nosotros hemos dicho que la corrupción en Venezuela mata, porque la corrupción en Venezuela no solamente es en el tema eléctrico, sino también es en el tema de los alimentos, ya lo vamos a estar hablando también más adelante, pero también es en el tema de los servicios públicos. Es decir, todos los males que tiene Venezuela tienen un responsable, y es la corrupción de quienes por 20 años han estado allí enquistados en el poder. Ahora,
También decíamos que no solamente el tema de la luz, también es el tema de los servicios públicos. Hoy en Venezuela, por ejemplo, bañarse con agua del tubo en la regadera es prácticamente una misión imposible. Es decir, aquí sustituimos nuevamente el agua potable que entra y que llegaba con fuerza y que la gente se podía bañar otra vez por el tobito. Si pasamos de la regadera al tobito. Y eso de alguna otra forma también muestra la incapacidad que ha tenido este régimen para destruir, la incapacidad para construir y la gran capacidad para destruir lo que es el tema de los servicios públicos. Hoy, por ejemplo, vemos como en ciudades como Caracas, para no irnos al drama del interior que es mucho más fuerte, pero en ciudades como Caracas, por ejemplo, podemos pasar hasta 15, 20 días sin que recibamos una gota de agua, teniendo la Mariposa y teniendo los embalses que tenemos acá cerca. ¿Y eso qué demuestra? Bueno, la incapacidad de quienes se han robado todos los recursos. Y esto yo lo conecto con lo que sucedió durante la semana y que fuimos testigos de sección los venezolanos de este foro de Sao Paulo, que como decíamos la semana pasada, era el foro de los chulos de Sao Paulo. Por ahí veíamos en las redes sociales como uno de estos que vinieron, creo que era un dirigente del Partido Comunista de Nicaragua, colocaba una foto con un plato donde había unas arepas, donde había carne mechada, donde había pollo, donde había caraotas, servidas por cierto en un restaurante, en un hotel de un hotel de 5 estrellas en Caracas, donde un plato de eso te puede costar entre 10 y 15 dólares. Lo que estamos hablando que son 2 meses de salario mínimo de un venezolano promedio. Y entonces el tipo colocaba en las redes sociales la foto y decía, para los que dicen que en Venezuela no hay comida, mira el plato que me estoy comiendo. O sea, se vinieron a burlarse del hambre de los venezolanos. Y lo peor no es que se vinieron a burlar del hambre de los venezolanos, sino que además eso lo estábamos pagando de nuestro bolsillo. Lo estábamos pagando nosotros los venezolanos. Entonces, ese foro de Sao Paulo, que como decíamos nos costó, porque lo pagamos, lo invitó Nicolás Maduro, que es el chulo mayor, pero lo pagamos nosotros, ese costó 200 millones de dólares. Bueno, fíjense, en Venezuela han habido unas iniciativas por allí muy buenas, Alimenta la Solidaridad, Nutri Miranda, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, que también tiene unos comedores para niños, y el promedio más o menos de costos de esos comedores es que con 10 dólares al mes le puede dar comida, alimentación a un niño. Estamos hablando que con lo que Maduro se dilapidó y se nos quitó a los venezolanos para traerse a estos chulos de Sao Paulo, hubiésemos podido darle a 20 millones de niños venezolanos un mes de comida en comedores, en programas de comedores sociales. Entonces Maduro prefirió invitar a 700, 750, 800 estos ñángaras comunistas que de esta izquierda atrasada, esta izquierda trasnochada de América Latina, y gastarse 200 millones de nuestros dólares de los venezolanos, que por cierto están bien escasos, y que poder, por ejemplo, invertir eso en 20 millones de niños que le hubiésemos podido dar alimentación por un mes. Pero además, con eso también hubiésemos podido comprar, por ejemplo, 60 millones de litros de leche para, por ejemplo, llevar leche a los colegios. Es decir, todo lo que se pudo haber hecho con ese recurso, bueno, lo vimos cómo lo dilapidaron en un show. Y además de eso, ayer vimos en cadena nacional cómo Nicolás Maduro decía que había estado emocionado y había estado a la expectativa y que se había emocionado mucho cuando escuchó que, por ejemplo, Iván Márquez, ex guerrillero de la FARC, o el mismo Granda, ex guerrillero de la FARC, vendrían a Venezuela, y él se había emocionado mucho porque esos terroristas iban a pisar el territorio nacional y que para él ellos eran bienvenidos en Venezuela. Bueno, yo creo que solamente son bienvenidos en Venezuela para quienes usurpan el poder, porque Venezuela es un país de paz. Venezuela es un país, por cierto, donde la FARC en muchas oportunidades han asesinado en frontera a soldados venezolanos, donde dentro de sus actividades irregulares han hecho de los pueblos fronterizos, los han sometido no solamente a un toque de queda, sino que además se han apropiado de bienes de venezolanos, han agarrado fincas. Es decir, la FARC no solamente es un problema en Colombia, también es un problema en Venezuela, porque además desde Venezuela se promovió su sobrevivencia, su mantenimiento, y se le dio como oxígeno. Y bueno, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí vemos cómo Maduro dice que está muy emocionado y había estado muy expectante de que estos personajes terroristas de la FARC, que por cierto, algunos de ellos tendrán que en algún momento responder a la justicia internacional, bueno, que ellos eran bienvenidos a Venezuela, pues. Es decir,
a venir acá a apoyar su, como decíamos el año pasado, la semana pasada, su ya desnutrido ego, pero además que eran bienvenidos y que eran además promotores de la paz. Imagínense ustedes semejante afirmación. Pero bueno, ese es el país que estamos viviendo, el país donde quienes usurpan el poder quieren de alguna otra forma cerrar filas entre iguales, y entre iguales es cerrar filas con quienes promueven el terrorismo, con quienes promueven el narcotráfico, con quienes promueven la violencia a nivel mundial. Y no solamente esto, sino que al final este gobierno usurpador es como un cóctel peligroso, un cóctel molotov, porque tenemos todo este tema de la ineficiencia que somete al país a apagones, a falta de agua, a vialidades destruidas, a sistema de transporte público destruido, al metro de Caracas que lo destruyeron. Pero no solamente eso, sino que además también tenemos toda esta parte de la violencia internacional, del terrorismo, del extremismo de la izquierda radical, y a eso hay que sumarle la corrupción. Y la semana pasada vimos, y el país completo vio, cómo nos enterábamos que ya no era un tema de testaferro, de que el empresario que es amigo del otro y que a través del otro consiguió un contrato. No. Nos enteramos que el círculo más cercano al poder en Venezuela tiene responsabilidad directa en lo que es la corrupción de las cajas CLAC. Y eso yo lo resumo en una frase. Es decir, el círculo cercano del poder se está aprovechando de los recursos que son de los venezolanos y está matando de hambre al pueblo para llenarse los bolsillos. Esa es la realidad. Y esa realidad tiene que de alguna forma llamarnos a un sacudón a los venezolanos de entender que estamos no solamente ante un gobierno que viola los derechos humanos, que estamos ante un régimen que no solamente utiliza la fuerza y la amenaza y la persecución para atacar al que piensa distinto, sino que además de eso estamos viviendo un gobierno, un régimen que ha hecho de los venezolanos que su vida sea prácticamente inviable. Y ante eso los venezolanos tenemos que reaccionar. Ante eso los venezolanos tenemos que seguir organizándonos en la calle. Ante eso los venezolanos tenemos que seguir dando la lucha que tenemos que dar para lograr el cese de la usurpación, entrar a un gobierno de transición y al final poder tener unas elecciones libres. Ahora, lo cierto del caso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo supremo por que la unidad democrática se mantenga firme, que la unidad democrática se mantenga con paso de plomo y que la unidad democrática se mantenga con un paso lo suficientemente fuerte y apegado a la Constitución en la calle para nosotros poder lograr un cambio en Venezuela. Nosotros no podemos como oposición estar divididos, nosotros como oposición no podemos estar de alguna u otra forma pensando en escenarios distintos. Aquí el escenario es muy claro, nosotros tenemos que lograr que cese la usurpación, que podamos instaurar un gobierno de transición y que eso nos pueda llevar definitivamente a tener una elección libre y democrática, que es lo que los venezolanos necesitamos para poder cambiar a este régimen. Los venezolanos no queremos una salida de fuerza, los venezolanos no queremos un golpe de Estado, los venezolanos no queremos violar la Constitución para cambiar al régimen. Nosotros lo que queremos es que con la Constitución en la mano hacer un camino lo suficientemente contundente que nos permita desembocar en una elección libre. Y para eso tenemos el apoyo del mundo democrático, para eso tenemos el apoyo de la comunidad internacional y por eso se están haciendo esfuerzos supremos, tanto en la Unión Europea como el Grupo de Lima, como el Grupo de Contacto, para lograr tener una salida pacífica, electoral y democrática. Y es por eso que, por ejemplo, esta semana estuvo Julio Borges en el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima esta semana fue bastante duro en un tema fundamental y yo quisiera resaltar allí el trabajo de nuestro diputado Julio Borges en la consecución de ese objetivo, que es que el Grupo de Lima active mecanismos para detectar todo lo que significan los dineros mal habidos que han ido invirtiéndose a través de testaferros en América Latina, sobre todo en América del Sur, y más adelante vamos a hablar con el diputado Rodrigo Goñi sobre eso en Uruguay, y que de alguna otra forma se ha convertido como en el aliviadero de los paraísos fiscales de quienes desde el régimen han desangrado a la nación. Y ese logro importante que a través de nuestra vocería en el Grupo de Lima, que del diputado Julio Borges, nos permite tener una fuerza cada día más robusta, más sólida, desde la comunidad internacional para seguir ejerciendo presión en Venezuela. Y yo, antes de irnos al corte, porque estamos cerca, quería darle un mensaje a esos jóvenes venezolanos y básicamente eso lo quería hacer porque vengo de estar en un acto de graduación
de quinto año en un colegio de Caracas y me vine sorprendido de que casi el 85% de los niños, de los muchachos que se estaban graduando de quinto año, todos ya tenían planes de estudiar en el exterior. Y eso habla del drama, de no solamente la separación de la familia venezolana, sino también habla del drama profundo que está viviendo en nuestro país, donde los jóvenes no están percibiendo, no están viendo que en Venezuela puede haber un futuro. Yo a esos jóvenes lo que les quiero decir hoy es que sigamos creyendo en Venezuela, que sé que es difícil, que sé que estamos viviendo una situación muy complicada, que a veces no vemos salida y como nos pasa a todos, nosotros también somos políticos, pero también somos seres humanos y también a veces nos deprimimos y también a veces nos sentimos que no hay esperanza, a veces también sentimos que no hay futuro, pero también nos llenamos de fuerza todos los días porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo en la calle es el trabajo correcto para lograr el cambio. Y es por eso que yo hoy quiero hacer ese llamado a estos jóvenes a que sigamos apostando a Venezuela, que por más difícil que podamos ver la situación, hay que hacerle mucho más esfuerzo para salir adelante y que yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a lograr el cambio en Venezuela. Y ese cambio va a necesitarlos a ellos y a los que ya se fueron, que retornen al país para entre todos poder construir esa Venezuela de progreso, esa Venezuela de esperanza, esa Venezuela que pase esta página negra de 20 años de la historia que nos ha marcado mucho. Mi generación, por ejemplo, la ha marcado. Yo cuando Chávez llegó al poder tenía 15 años, ya tengo 36 y es prácticamente 20 años de nuestra vida, pero que no solamente nos ha marcado en lo negativo, sino también nos ha marcado y nos ha impreso un sentido y unas ganas de lucha a las cuales no vamos a renunciar. Así que bueno, antes de irnos al corte, quisiera recordar los teléfonos 0212-482-9750, 0212-482-9750. También pueden hacerlo a través del Twitter RCR750, nuestro Periscope RCR750. Nos pueden ver también por YouTube y también puedo estar colocando por mi cuenta de Twitter @ebatistini con doble T. Vamos a un corte y al regreso estaremos conversando con el diputado Marcos Bozo, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antonio Ledesma está con nosotros hoy en el programa. Es que en Venezuela estamos luchando con mafias, estamos luchando con el AMPA organizada. En Venezuela lo que hay es un conglomerado delincuencial. El que no es traficante de droga es traficante de oro, es traficante de coltán. El que no es traficante de oro o traficante de droga está relacionado con Hezbollah. Eso está demostrado en expediente. Sí. Que hay células terroristas que operan en Venezuela, y cuando no son las células terroristas son los planes de las cárceles o son los colectivos armados que protege el régimen con impunidad, o son los tentáculos del ELN o de la FARC que también actúan en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país, por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bueno, y ya volvemos con su programa Contigo. Les habla Eduardo Battistini. Y recordemos que este espacio Contigo de los días lunes a la 1 es el espacio de nuestro partido Primero Justicia para ponerlo a la orden de todos los venezolanos, no solamente para sus denuncias, sino también para que ustedes puedan escuchar un poco lo que es la opinión de todo en ese sentido. Quisiera ya saludar también a quienes nos escriben por YouTube. En el último espacio estaré contestándole algunos de sus mensajes, y por allí, por ejemplo, habían alguien que preguntaban sobre el tema de Uruguay. Estaremos hablando también sobre ese tema, pero en línea tenemos al diputado del estado Carabobo, Marcos Bozo, diputado además joven de la generación del 2007, diputado aguerrido que viene dando una lucha muy importante por los carabobeños y que es uno de nuestros diputados del cual en Primero Justicia nos sentimos muy orgullosos por su lucha, por su sacrificio, por su entrega, pero sobre todo por su seriedad. Y esto es importante porque al final en la política no solamente es el denunciar, el criticar, sino también el proponer, y el también cuando se critica hacerlo con base y con seriedad. Y en eso Marcos Bozo ha sido una persona a la cual le tengo mucho respeto en ese sentido, porque es alguien que profesionalmente ejerce la Contraloría de lo que significa ser diputado en Venezuela. Marcos hoy dio una rueda de prensa que fue el vocero de nuestro partido Primero Justicia, hablando sobre el tema de la corrupción y la crisis de los servicios públicos, y yo quisiera en primer lugar darte la bienvenida, Marcos, a tu programa y decirte cómo están las cosas en Carabobo. Sabemos que Carabobo es un estado de los más importantes de nuestro país y que tú, como lo has venido denunciando por allí, vive una suerte de farsa constante con un gobernador que se disfraza de eficiente, pero que en el fondo representa la misma miseria, representa la misma corrupción y la misma ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder. Te dejo en la palabra, Marcos, y te vuelvo a saludar en nombre de todos los que nos escuchan. Hola, Eduardo. Bueno, gracias por tus palabras, que realmente son agradecidas totalmente. Y bueno, Eduardo, y saludos a todos los que nos están escuchando. Mira, me decías sobre la situación en nuestro estado Carabobo. Mira, nosotros hemos visto cómo de manera continuada lo que representa a este régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, pues lo que siguen es pues saqueando las arcas de la nación, defalcando a la nación día tras día. Y parte de ello es una continua investigación que venimos haciendo en Carabobo, como tú bien decías, sobre el tema de Contraloría para la administración de nuestros recursos y para lo que han sido destinados, pero que hoy lamentablemente en Venezuela no han sido cumplidos. Y una obra que nos ha llamado mucho la atención y que ya tenemos parte avanzada en esta investigación, que le vamos a ir dando por partes, es lo que vemos todos los que venezolanos en cualquier parte del país hemos visto cómo ha quedado inconclusa durante años lo que ha significado la red ferroviaria en Venezuela. Mira, Eduardo, han pasado más de 17 años y no ha sido culminado. Y esto nos llama la atención porque en Carabobo, este personero de Nicolás Maduro llamado Rafael Lacaba hacía una especie de inauguración de apenas el 9% del tramo en Carabobo, después de 17 años. Eduardo, en China logran construir una estación de tren en 9 horas. Aquí han pasado 17 años y apenas han concluido el 9% de esta obra y que, ojo, hoy aún no está en funcionamiento. Entonces, nosotros además de ello, hemos, a través de nuestra investigación, han sido destinados más de 7.500 millones de dólares a lo que ha significado este proyecto, que está totalmente inconcluso, y además esto lo que sigue es pues afectando severamente la economía del país, y al final ese desfalco a la nación es lo que ha venido pues contribuyendo a la gran crisis que hoy vive el pueblo venezolano, y una crisis que pega todos los días, no solamente en el bolsillo, sino en el estómago. Y hoy nosotros, al final, lo que estamos buscando es la verdad. Hoy nosotros tenemos una filosofía, y como tú bien lo sabes, de que hoy el silencio es cómplice, y la verdad hay que ponerla donde va. Y nosotros, a pesar de las persecuciones y de los riesgos que eso hoy en este país significa, alguien tiene que hacerlo,
y no es permitido en este momento quedarse callado. Fíjate, Marco, te comento que, por cierto, ahorita está Rafael Lacaba en Globovisión, el programa de Vladimir Laguna, y está diciendo que el problema de los venezolanos son las sanciones. Imagínate tú lo que eso significa, no solamente en la irresponsabilidad, sino además en lo que es el efecto jabón, pues que de todas las responsabilidades que ellos tienen les resbale, ¿no? ¿Qué le dices tú no solamente a la Cava, sino a todos los que desde el régimen culpan a las sanciones del mal que están viviendo los venezolanos? Mira, Eduardo, primero que esta crisis ya tiene suficiente tiempo y su inicio es mucho antes del inicio de las sanciones de los distintos países libres del mundo que apoyan al pueblo venezolano. Pero es que además, Eduardo, estas sanciones primero han sido puestas a personas que están vinculadas directamente con el desfalco hecho a la nación. Y parte de la rueda de prensa que damos hoy era pues dando a la luz pública una investigación que ha realizado el diputado Carlos Paparoni en la Comisión de Finanzas desde la Asamblea Nacional. Y parte de esa investigación pues da los nombres precisos que están vinculados con la corrupción, y en este caso se ha sumado más de 25.000 millones. Mira, es que es una cifra casi que uno no se puede ni imaginar todo lo que se pudiese hacer. Es inimaginable, correcto. Por supuesto, 25.000 millones de dólares le han sido desfalcados a la nación, y esto ha sido producto de actos de corrupción, producto de actos ilícitos, productos del contrabando, de cualquier cantidad de cosas que se le haya ocurrido al régimen de Nicolás Maduro, y que al final es lo que termina afectando severamente. ¿Y qué ha pasado con esas sanciones, Eduardo? Como tú bien lo sabes, pero hay que decirlo una y otra vez. Las sanciones lo que están buscando es proteger los activos de la nación, proteger los activos líquidos de la nación, para que nosotros podamos pues castigar a quienes se han robado y que son los culpables de la grave crisis que vive el país y que vive cada uno de los venezolanos en este momento. Así es, Marco. Mira, ya estamos por culminar el bloque, pero no quería despedirte sin que nos dieras tu opinión sobre lo que fue este foro de los chulos de Sao Paulo que vivimos la semana pasada. Eduardo, un hecho pues lamentable, lo que indica una vez más que el régimen de Nicolás Maduro poco le importa el dolor profundo que vive cada venezolano día a día, buscando lograr resolverse día a día, no solamente con los servicios públicos, que ya es una tragedia a nivel nacional, el agua, la luz, el transporte, pero es que además incluso poder resolverse día a día para poder ver qué comer. Y vemos cómo este foro de Sao Paulo se gastan $200 millones pues en un congreso entre dictadores, mafiosos, y pues no tiene ningún sentido para lograr la estabilidad del país. Al final lo que es pues una reunión entre dictadores que se terminan dando la mano y dándole la espalda a todo el pueblo venezolano. Un hecho totalmente lamentable que nosotros repudiamos y rechazamos totalmente, pero sobre todo, Eduardo, porque es una cifra importante en la cual se pudo haber invertido en poder satisfacer las grandes necesidades que tiene el pueblo venezolano, y al final el régimen de Nicolás Maduro lo único que pretende con este foro es satisfacer su propio ego. Así es. Bueno, Marco, te queremos agradecer tu participación. Sé que tienes una agenda bien ocupada, pero sabemos que estás todo el tiempo pendiente no solamente de tu estado Carabobo, sino también de seguir dando la lucha desde la Asamblea Nacional. Sé que mañana tienen sesión del Parlamento y vamos a estar muy pendientes de lo que allá se va a discutir. Y bueno, seguimos poniéndote a la orden este espacio para ti y para todos los carabobeños, para que sigas siendo la voz de ese hermoso pueblo de Carabobo, que sabemos que pronto va a estar en el camino del progreso. Fuerte abrazo, Marcos, y nos vemos entonces mañana en la sesión de la Asamblea Nacional. Gracias, Eduardo. Bueno, un gran saludo, gracias por la oportunidad, y mañana vamos a tocar un tema importante sobre el derrame de Fuseloy que ha ocurrido en las costas carabobeñas, de este derrame de este combustible que de verdad es bastante severo e importante.
mañana vamos a tener ese punto de debate allí bien importante para todos. Un abrazo. Buenísimo. Vale, un abrazo. Estaremos pendientes. Bueno, fue nuestro diputado Marcos Bozo, diputado por el Estado de Carabobo, del partido Primero Justicia. Y con él despedimos este bloque y al regreso estaremos con el diputado Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional de Uruguay. Él es diputado por Montevideo, con quien estaremos hablando unos temas muy interesantes sobre varias investigaciones en recursos de venezolanos que están allá invertidos en corrupción. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, bueno, ya estamos de regreso con tu espacio Contigo por Radio Caracas Radio. Y recordamos los teléfonos de la emisora, el 0212-482-9750, 0212-482-9750. Antes de entrar en materia con el diputado Rodrigo Goñi, quería comentar algunos de los mensajes que nos llegan acá por las redes sociales. Por allí nos decían que bueno, que ya el foro de Sao Paulo, nos decía Félix, se fue y ahora qué, bueno, ahora seguimos en la lucha no solamente por salir de este régimen, sino también para que el hecho de esta realización del foro de Sao Paulo en Venezuela lo que hizo fue reforzar el carácter no solamente dictatorial, sino también el carácter de represor de derechos humanos y de autoritarismo de Nicolás Maduro. Como dice el dicho ese, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso es un poco lo que dejó este foro de Sao Paulo. Por allí también nos escriben, le decimos a la Vengadora, a la Diana Cazadora, los invitamos a que vengan el lunes que viene y compartan con nosotros el programa desde acá de la cabina. Y bueno, por allí también nos comentaban que no valía la pena llorar, sobre mojado, ya el foro de Sao Paulo se fue, lo hicieron y se fueron, porque no convocaron una protesta u otras acciones. Sí se hicieron varias protestas en el país, lo que pasa es que lamentablemente, como sabemos, bueno, no tenemos hoy en día una cantidad de medios importantes donde poder expresar y que eso pueda ser reflejado, pero sí hubo protestas de los distintos partidos políticos. En el caso nuestro de Primero Justicia tuvimos una protesta en Petare sobre ese tema. Y bueno, yo quisiera entonces introducirles a el diputado Rodrigo Goñi. Rodrigo Goñi es un diputado del Partido Nacional representando a la provincia de Montevideo. Yo tuve la oportunidad y el honor de conocerlo el año pasado en una gira que hicimos desde la Asamblea Nacional por los distintos parlamentos de América Latina, y particularmente nos llamó mucho la atención su dedicación y su conocimiento amplio sobre el tema venezolano, pero además él se ha dedicado y se ha
especializado en lo que es la investigación de fondos provenientes de la corrupción en Venezuela que se hayan estado invirtiendo en Uruguay. Y recientemente, con el pronunciamiento del Grupo de Lima sobre la voluntad del Grupo de Lima de empezar a investigar los fondos y los testaferros de funcionarios del régimen en América Latina, es un tema sumamente pertinente conversar con Rodrigo, porque además Rodrigo está representando a la oposición en Uruguay, que Dios mediante, con el favor del pueblo uruguayo, se va a convertir en gobierno, y eso aspiramos no solamente en la región, sino especialmente en Venezuela, para que de una vez por todas Uruguay y su representación como gobierno, no como país, al cual le agradecemos muchísimo a los uruguayos la acogida que ha tenido con los venezolanos, pero sí sabemos que con la llegada del Partido Nacional al gobierno vamos a tener posiciones como la que ha venido teniendo Rodrigo, que ha estado luchando como un Quijote en Uruguay para develar estos temas de corrupción. Así que te damos la bienvenida, Rodrigo. Te está escuchando no solamente todos los radiodifusores de Caracas, sino también estamos saliendo para todo el país. Buenas tardes, allá en Montevideo son las 2:30. Buenas tardes, Eduardo, un gusto de estar con la audiencia, contigo. Y bueno, para comentar lo que hablábamos hoy de mañana contigo, en este fin de semana sucedió en Uruguay que los principales dirigentes del gobierno del Frente Amplio, que hasta ahora habían negado la existencia de una dictadura en Venezuela, de alguna forma se cobijaban en que no hay dictadura en Venezuela, para poder, bueno, de alguna forma seguir con el apoyo a nivel internacional, a nivel de OEA, que lamentablemente el gobierno uruguayo mantiene hoy con el régimen de Maduro, y también en los temas económicos, que son un aspecto muy importante en cuanto a que se les ha permitido, por vía directa o vía indirecta, y a través del banco estatal venezolano, el Bandes, que hay en Uruguay, manejo de fondos que sabemos que las dictaduras necesitan como el pan para poder mantenerse. Por eso nosotros también hemos tratado de denunciar permanentemente y exigir que se transparente ese manejo de fondos, incluso últimamente pidiendo que se inmovilice los más de 100 millones de dólares, que por lo menos ese es el monto que de mínimo sabemos hoy están depositados en el sistema financiero de parte del régimen de Maduro. Bueno, porque son formas también de contribuir a debilitar ese régimen que lamentablemente los venezolanos están sufriendo. Esa ha sido nuestra tarea. Lo que pasó este fin de semana es que el ministro de Economía, quizás, entregado a la evidencia tanto del informe Bachelet, que yo creo que ha sido muy relevante, porque, bueno, en un régimen de izquierda como hay en Uruguay hoy, Bachelet es una referente que no podían ningunear, no podían seguir negando, no podían dejar de creer y aceptar ese informe. Y además, estando próximo a las elecciones, el pueblo uruguayo, aún los que hayan votado al Frente Amplio, están realmente muy indignados por esta postura de Uruguay de defender y apoyar el régimen de Maduro. Por eso ahora empezaron, primero fue el ministro de Economía, Danilo Astori, que es un referente político importante en Uruguay, luego fue el propio Mujica, y horas después el propio candidato del Frente Amplio, que es el partido gobernante, bueno, no tuvieron más remedio que admitir que el régimen de Maduro es una dictadura. Y eso nos abre a nosotros, en las primeras horas del día de hoy, a presentar inmediatamente en el Parlamento una convocatoria al ministro de Economía para que, bueno, dado que en Venezuela hay una dictadura, bueno, hay que transparentar y revelar el manejo de los fondos en estos últimos años e inmovilizar los fondos existentes al día de hoy. Concomitantemente y simultáneamente, otros compañeros del partido, el senador Javier García, en nombre de todo el Partido Nacional, está convocando en estas próximas horas al Senado para, bueno, reclamarle al gobierno que, dado que sus principales figuras están empezando a admitir que hay dictadura, bueno, que también se adhiera al rechazo internacional al régimen. Así es. No, bueno, es muy importante lo que nos dice Rodrigo, porque yo quisiera poner en contexto brevemente a quienes nos escuchan. El año pasado estuvimos en Uruguay más o menos por esta misma fecha, y el panorama político en Uruguay era prácticamente de parte de los partidos del Frente Amplio, bueno, ciegos, sordos y mudos.
Es decir, para ellos el régimen de Nicolás Maduro era un régimen democrático, o sea, ni siquiera se atrevían a nombrar a Nicolás Maduro como una persona autoritaria. Yo también siento, y no sé cuál es tu opinión sobre ese tema, que la decadencia de lo que significa el Foro de Sao Paulo y todo ese deslave que ha empezado a sufrir la izquierda en América Latina y sobre todo en América del Sur, producto de su corrupción, de su ineficiencia y de su mal manejo en el tema de los derechos humanos, bueno, termina convirtiéndose Venezuela siempre en un tema en las elecciones en los países. Y no es el caso, no es caso ajeno en el de Uruguay. Pero yo sí creo, como tú lo comentas, que este informe de Michelle Bachelet fue devastador para el régimen de Nicolás Maduro por lo que ella significa para la izquierda. Y quizás en una alianza de partidos como que es el Frente Amplio, eso es una cosa indefendible. Sin embargo, ¿qué grado de sinceridad o tú crees que eso simplemente es una estrategia por este tema electoral, además por el buen posicionamiento que viene asumiendo el Partido Nacional en las encuestas, por su solidez ideológica y su solidez en la acción, no solamente en el verbo? ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Lo ves como algo no digo positivo porque de hecho en sí lo es porque ha tenido repercusión mundial, pero si tú lo estás viendo como algo sincero o simplemente es una cosa electoral para tratar de capotear el tema de Venezuela y no sufrir un deslave de votos en ese sentido? Bueno, yo creo que el tema electoral está pesando muchísimo. Las encuestas indican que el pueblo uruguayo no le está perdonando al Frente Amplio, al partido de gobierno, esta postura de apoyo a una dictadura tan cruel como es la que demuestra incluso en forma indubitable el informe de Bachelet. Y también hasta ahora el Frente trataba de estar todo junto en esa posición de no admitir dictadura. Cuando uno lo admite, deja de alguna forma fuera de juego al resto de los dirigentes que también conscientes de que el pueblo uruguayo ya no admite una demora en este reconocimiento a o esta admisión de dictadura en Venezuela, empiezan a correrse. Yo decía hoy, bienvenida, ¿no? Más vale tarde que nunca, porque sí, lo que importa aquí es que el Uruguay deje de apoyar, ¿no? Hace pocos días nuestro vicecanciller se retiraba de la Asamblea de la OEA cuando ingresó el representante de Guaidó. Es decir, hasta ahora Uruguay ha sido pieza clave en el apoyo al régimen de Maduro. Por eso es tan importante que de una vez por todas el gobierno uruguayo, que hasta ahora por su trayectoria mantiene cierta credibilidad a nivel internacional, bueno, también le quite el apoyo, y estoy convencido de que eso va a debilitar un poco más, ¿no? Todos tenemos que ir empujando. Y este tema económico, bueno, no deja de ser importante. Hay que cortar, por más que se pueda decir el Uruguay es caja chica, el Bandes es caja chica para el régimen de Maduro, sí, igualmente esa caja chica a veces es fundamental para poder funcionar. Es decir, a través indudablemente del Bandes el gobierno, el régimen de Maduro estaba haciendo muchos pagos, aunque sean de menor cuantía. Digo de menor cuantía en relación a las otras estafas enormes en otros lados del mundo, pero igual estamos hablando de muchos millones de dólares que, bueno, si logramos pararlos, si logramos inmovilizar esos fondos, creo que también vamos a contribuir en nuestra pequeña, naturalmente, posibilidades a debilitar a un régimen que, bueno, todos deseamos, los buenos uruguayos deseamos que termine de una vez por todas. Totalmente. Fíjate, Rodrigo, te quería además comentar que ese episodio que sucedió en la reunión de la OEA, cuando nuestro representante Julio Borges se sentó allí en la sesión y el vicecanciller se retiró, fue muy comentado no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y al final yo siento que a veces, si bien es cierto, la diplomacia tiene algunos códigos, la neutralidad, cuando están en juego los derechos humanos de todo un pueblo que se está muriendo de hambre, que lo están asesinando en las calles, la neutralidad no puede ser una política, y mucho menos una política de un país como Uruguay, al cual yo admiro por su profundidad institucional, por su solidez democrática y por el nivel que tiene la dirigencia política, más allá de cómo piense. Pero yo admiro mucho eso del pueblo uruguayo y de sus instituciones. Y yo sentí, y de hecho lo puse así en mis redes sociales, que eso que sucedió allí
en figura de su representante diplomático no era el verdadero sentir del pueblo uruguayo. Y a mí me gustaría, porque aquí también nos escuchan muchas personas que están en la diáspora, que tú también comentaras, que tú nos lo dijiste allá cuando estuvimos en Uruguay, el esfuerzo que tú también en lo personal has hecho por atender y brindarle la mano a esa diáspora venezolana, que si bien es cierto en Uruguay no es de tal magnitud como en otros países, también ha llegado a esas tierras del sur de nuestra América. Sí, digamos, como contracara de todo lo triste que es sin duda esta situación de exilio, nosotros tenemos la suerte de poder tener hoy ya muchos amigos venezolanos. Tenemos relación con muchos de ellos desde hace 5 años ya, ¿no? Nos parece mentira el grupo que además va creciendo, porque naturalmente vienen llegando amigos, vienen llegando parientes, padres, primos, tíos, y bueno, hemos hecho una preciosa comunidad. Tenemos el privilegio de compartir una preciosa comunidad de unos 14, 15 mil venezolanos, por lo menos los que están contabilizados, que nos reunimos además periódicamente ante cada instancia patriótica venezolana o ante cada convocatoria de Guaidó. Y bueno, Uruguay ha sido bendecido por esta comunidad, que además se insertó rápidamente, se integró muy fácilmente. Y bueno, también desde aquí tratamos naturalmente con esa comunidad venezolana de hacer escuchar nuestra voz y de alguna manera también, particularmente en Uruguay, hacerle cambiar de posición al gobierno, porque entendemos es también un paso para terminar de debilitar al régimen de Maduro, que internacionalmente necesita el rechazo unánime y no que queden países o gobiernos como el uruguayo. Una comunidad preciosa. Por suerte el Uruguay es un país de inmigrantes, todos, el 99% somos inmigrantes, provenimos de familias de inmigrantes, por lo tanto tenemos una cultura muy abierta y en ese sentido todos los venezolanos pueden estar tranquilos y seguros que el Uruguay tendrá siempre las puertas abiertas para los hermanos venezolanos. Así es, Rodrigo. Bueno, ya me toca despedirte, pero no quería irme sin que tú nos dieras un mensaje a todos los venezolanos que te escuchan, no solamente acá en el país, sino que te están escuchando en todas las partes del mundo, que se conectan a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y además quería también pues desearte mucha suerte en el proceso electoral próximo presidencial y decirte que desde Primero Justicia y todos los partidos de la Unidad Democrática estamos haciendo, bueno, como dicen ustedes, bancándolos para que puedan llegar al gobierno en Uruguay y por fin Uruguay pueda seguir avanzando hacia el progreso y ser una voz también en la defensa de los derechos humanos en América Latina. Te dejo entonces para que nos des unas palabras de cierre. Tenemos la convicción a todos los hermanos venezolanos, le decimos con total convicción de que queda muy poco de sufrimiento, queda muy poco para que el régimen de Maduro finalmente caiga. Esto que pasó en Uruguay es una señal más de que aún los gobiernos que mantenían, y además por razones económicas, por negocios oscuros que se hicieron, mantenían ese apoyo al régimen de Maduro, incluso quienes fueron sus socios desde el comienzo, como fue el expresidente Mujica, también se están dando vuelta, porque indudablemente las atrocidades que se empiezan a conocer en el resto del mundo están llevando a que, bueno, el régimen de Maduro realmente tenga los días contados. Esa es nuestra convicción y tengan también la convicción los venezolanos de que desde Uruguay y de toda América Latina vamos a estar peleando siempre hasta el último minuto buscando que Venezuela y los venezolanos recuperen la libertad y la democracia. Amén. Mucho ánimo, mucha fuerza y si Dios quiere también en los próximos meses el Partido Nacional, mi partido, el Partido de la Libertad, gobernará también Uruguay, pero ojalá antes de eso Venezuela recupere su libertad y su democracia. Amén. Bueno, Rodrigo, fuerte abrazo desde la distancia y mucha suerte y estaremos pendientes de ese proceso electoral que para nosotros será vital también y Dios quiera, como tú dices, estemos celebrando nosotros primero y después con ustedes volviendo a celebrar lo que es la libertad también de Uruguay. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Bueno, y entonces nos despedimos, vamos a nuestro último corte y regresamos en breve. Usted escucha
Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa Contigo. Les recordamos que este espacio que todos los lunes tenemos acá en RCR como partido, como Primero Justicia, es para ponerlo al servicio de los venezolanos. Y yo quería cerrar este programa reafirmando un poco lo que fue nuestro editorial. Esta cifra es importante que todos los venezolanos la sepan. $200 millones le costó a cada uno de los venezolanos este show de los chulos, este foro de los chulos que fue el foro de Sao Paulo. 20 millones de niños hubiésemos podido alimentar mensuales con eso que Maduro dilapidó en este foro de los chulos de Sao Paulo. 63 millones de litros de leche hubiésemos podido repartir en las escuelas de nuestra Venezuela con este foro de los chulos que trajo Nicolás Maduro a Venezuela. Y por el contrario, lo que vimos fue cómo vinieron estas personas a burlarse del hambre de los venezolanos. Vimos cómo, lo decíamos al principio del programa, un activista del Partido Comunista, entiendo yo, de Nicaragua, colocó una foto en su Twitter diciendo que cómo es que en Venezuela no hay comida, porque tenía un plato lleno servido, por cierto, en un restaurante 5 estrellas. Qué sabroso es la izquierda cuando se profesa y se vive en un restaurante de un hotel 5 estrellas. Así es que es sabrosa la izquierda, como diría Capriles en estos días, digo, qué manguangua. Así es muy fácil, ¿no? Y no solamente eso, sino que además lo publicó en sus redes sociales para burlarse del hambre de los venezolanos. Bueno, eso que sucedió con el foro de los chulos de Sao Paulo no solamente es algo intolerable para nuestra nación, sino que además es algo que nos tienes que llenar de mucha más fuerza para seguir luchando en la calle para salir del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que nuestra ruta es muy clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y eso tenemos que todos los días, como el carbón, azuzarlo, como el carbón, darle cada día más fuerza para que ese motor no se frene y para que nosotros como país podamos salir adelante y podamos conquistar esos objetivos. Pero además también tuvimos una semana, como lo decíamos al principio, donde nuevamente nos vinieron con el cuento de la guerra eléctrica, de la guerra electromagnética, de que del cielo cayó un rayo y por eso el país se quedó sin luz. Y la verdad que lo único que cayó del cielo son la inseguridad de la corrupción que tiene este régimen con los venezolanos. Aquí nada ha caído del cielo. A lo único que le ha caído plata del cielo es a los corruptos que se han llenado los bolsillos sin trabajar, sin sudar, para dejar sin alimentos, dejar sin medicinas, dejar sin electricidad, dejar sin agua a los venezolanos. La corrupción mata.
Y eso es lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. Un régimen corrupto, un régimen que ha hecho del erario público su caja chica, mientras los venezolanos sufren de hambre, de miseria y sufren sin tener servicios públicos de calidad. Así que para despedirnos el día de hoy, queremos decirle a los venezolanos que sigamos con fuerza, que sigamos creyendo en este país, que este país es nuestro, que este país nos pertenece y que este país es de la Venezuela y de los venezolanos dignos, de los venezolanos que se paran todos los días a las 5 de la mañana, así no haya transporte, así no haya luz, así no haya agua, a salir a trabajar, a ganarse el pan de todos los días para tratar de sobrevivir en un país secuestrado por una cúpula que lo único que ha hecho es enriquecerse los bolsillos a costilla de los venezolanos. Así que sigamos luchando con mucha fuerza, con mucha esperanza, que más temprano que tarde Venezuela volverá a ser un país libre y todos estaremos no solamente celebrando esa libertad en las calles, sino también estaremos con los brazos abiertos recibiendo a todos aquellos que se han tenido que ir por culpa de la crisis de Nicolás Maduro. Entonces quiero despedir el programa de hoy. En la producción, en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya; en la producción, Catherine Manzano; en los controles, César González. Les habló Eduardo Battistini y, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes en tu programa Contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.